Estación Internacional de Canfrán, Huesca. La glamurosa estación de Canfrán, en los Pirineos, ha tenido una vida bastante dramática. Cuando se inauguró en 1928, era la mayor estación ferroviaria de Europa. Pero solo 8 años después, el lugar se vio afectado por la Guerra Civil Española y la toma de posesión por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La estación ha sido objeto de varios esfuerzos de restauración a lo largo de los años, pero, de momento, no ha podido recuperar su antigua gloria. Monumento Buzluza, Kazanlak, Bulgaria. El monumento Buzluza fue construido al final de la Guerra Fría por el régimen comunista búlgaro, quien esperaba que sirviera como sede oficial y prominente del Partido Comunista Búlgaro. El edificio con forma de ovni fue el sitio de muchas funciones estatales, con carteles de Lenin y Marx y una estrella roja en el techo que ambientaba el entorno. El monumento fue abandonado y cerrado al público en 1989, lo que, lamentablemente, impidió que los exploradores furtivos se aventuraran a contemplar esta cúpula que parece sacada de otro mundo. Six Flags, Ontes Jasland, Nueva Orleans. Six Flags en Nueva Orleans fue una de las víctimas arquitectónicas del huracán Katrina. El parque se inundó y el agua permaneció estancada allí durante varias semanas. El parque es actualmente un desierto color pastel, lleno de montañas rusas esqueléticas, puestos de comida al revés y terroríficos payasos decapitados. Iglesia Metodista de la ciudad, Gary, Indiana, Estados Unidos. Famosa por ser el lugar de nacimiento de Michael Jackson y escenario de Vivir de Ilusión, obviamente, Gary, en Indiana, también es el lugar donde se encuentra una de las iglesias más bonitas, más oscuras y más abandonadas del país. Construida originalmente en 1926 con dinero donado por US Steel, la iglesia metodista de la ciudad es una maravilla de 9 pisos con arquitectura gótica, pilares de piedra y vidrieras. Durante las siguientes décadas, la industria siderúrgica siguió decayendo, la población de Gary disminuyó y la iglesia se cerró por completo en 1975. La estructura se está desmoronando, pero sigue siendo hermosa. Además, es un lugar popular para los directores de cine. Es posible que la reconozcas de películas como Pesadilla en Elm Street, o menos probablemente, de Transformers, El lado oscuro de la luna. Crystal Palace Subway, Dulwich, Londres. Escondida debajo de una carretera de 4 carriles en el sur de Londres, esta estación de metro fue construida originalmente para conectar la estación Crystal Palace Iglebel con el famoso Crystal Palace, que fue construido para la Feria Mundial en Hyde Park en 1851. Lamentablemente, el palacio fue destruido por un incendio en 1936, lo que dejó la estación de metro completamente inútil, pero no destruida. El hermoso techo de tejas rojas y crema de la estación y los pilares octogonales se han mantenido en pie, asemejándose a la arquitectura que puede encontrarse en una iglesia bizantina. La organización Friends of Crystal Palace Subway organiza recorridos por la estación en algunas ocasiones. Aparte de eso, esta sigue siendo una de las joyas ocultas más hermosas de Londres. Bannerman Castle, Nueva York. El inmigrante escocés Francis Bannerman logró su sueño americano e hizo una fortuna recolectando y vendiendo bienes excedentes del ejército, cañones, uniformes de la guerra civil, etc. Después de una importante adquisición después de la guerra civil hispanoamericana, Bannerman tuvo que encontrar un espacio más grande para establecer una tienda. Afortunadamente, se topó con la isla Poyepel en el río Hudson, un lugar perfecto para erigir un castillo de estilo escocés. A lo largo del siglo XX, la estructura pasó por un infierno, una explosión de pólvora, el accidente de un ferry y un incendio de 3 días. Los esfuerzos de conservación han estado protegiendo el castillo desde la década de 1990. Hotel del Salto, Tequendama, Colombia. Durante los locos años 20, esta estructura se construyó como mansión de un arquitecto que haría que Gatsby se quedara boquiabierto. Desde entonces, la estructura junto al acantilado ha sufrido varias transformaciones importantes. En la década de los 50 se convirtió en el Hotel del Salto, de 18 plantas, pero poco después se abandonó y se dejó para acumular musgo e historias de fantasmas y embrujos. Recientemente se ha convertido en el Casa Museo Salto del Tequendama. Tianduching, Hangzhou, China. No, esta no es una imagen del París postapocalíptico. Es el distrito chino de Tianducheng, una réplica en miniatura de la capital francesa, situada a unos 40 minutos de Hangzhou. La ambiciosa, aunque fallida,
urbanización se construyó en 2007, con sus propios campos elíseos y su torre Eiffel de 90 metros. Desgraciadamente, el intento de recrear la ciudad de la luz acabó siendo más espeluznante que romántico, como si el verdadero París hubiera entrado de repente en el revés. Solo quedan un par de miles de habitantes, la ciudad se construyó para albergar a 10.000, y las calles suelen estar vacías, salvo por alguna que otra fiesta nupcial, y sus correspondientes falsas fotos de boda parisina. Craco, Italia. Fundada en el siglo VIII, la ciudad de Craco, en la cima de una colina, tuvo una mala racha durante varios siglos, más o menos, siendo víctima de terremotos, guerras y la peste negra. La gota que colmó el vaso fue un deslizamiento de tierra en 1963, que obligó a todos los residentes restantes a evacuar la ciudad. La localidad original se encuentra en un estado de deterioro lento, aunque sigue siendo un sitio popular para los visitantes. Incluso hay algunos festivales religiosos anuales que se celebran en Craco de mayo a octubre, mientras que los turistas pueden disfrutar fuera de temporada de las ruinas de la ciudad y las vistas de los acantilados. Iglesia de San Jorge, Lukowa, República Checa. Construida originalmente en 1352, la iglesia de San Jorge, Kastelsbate-Ogi, ha tenido una larga historia. La iglesia fue casi destruida por incendios muchas veces a lo largo de los siglos, y su techo se derrumbó parcialmente durante un funeral en 1968. Después de ese evento, la congregación se convenció de que la iglesia estaba encantada, lo entendemos, y se negó a entrar. Como resultado, el edificio fue saqueado por ladrones y fue víctima del vandalismo. Todo eso cambió en 2012, cuando un estudiante de arte de la Universidad de West Bohemia tuvo una idea para atraer a los visitantes a la iglesia, una colección de 30 esculturas de fantasmas sentadas en los bancos con la cabeza inclinada. Hoy en día, los turistas han acudido en masa a la iglesia fantasma y para sacar fotos e incluso sentarse entre los espectros inmóviles mientras rezan. Por ahora, no hay señales de que la instalación vaya a desaparecer. Eastern State Penitentiary, Philadelphia. La Eastern State Penitentiary, con forma de castillo, fue construida en 1829 y no tardó en llevar lo que era el encarcelamiento a un nuevo nivel. Los prisioneros vivían solos, entrenaban solos y comían solos. Cuando un preso salía de su celda, un guardia le cubría la cabeza con una capucha para que no pudiera ver ni ser visto. La prisión tuvo que abandonar este solitario sistema debido al hacinamiento, desde 1913 hasta que cerró en 1971, aunque las formas de castigo no fueron menos severas. Encadenar la lengua de un recluso a sus muñecas es un ejemplo. El sitio permaneció vacío hasta que abrió sus puertas a visitantes curiosos en 1994, y ahora recibe a miles de personas cada año, tanto por su museo como por sus recorridos de fantasmas. Varosha Beach Resort, Famagusta, Chipre. La ciudad turística de Varosha, que fue un popular destino de playa para estrellas como Brigitte Bardot, fue abandonada durante la invasión turca de Chipre en 1974. Los habitantes nunca regresaron al complejo junto a la playa, que se encuentra solo a 2 millas de la United Nations Buffer Zone, la línea verde, que separa las áreas administrativas de Grecia y Turquía. La ciudad de Famagusta está experimentando ahora un aumento considerable en el turismo, pero Varosha ha permanecido abandonada desde que fue evacuada apresuradamente en los años 70, con coches en los garajes y ropa todavía colgada en las tiendas. Los únicos visitantes actualmente son miembros del ejército turco, periodistas, científicos y algún que otro funcionario de la ONU. City Hall Subway, Nueva York. Puede parecer imposible encontrar techos abovedados y candelabros en una parada de metro de Nueva York. Pero ese no era el caso en 1904, cuando esta estación diseñada por Rafael Guastavino abrió directamente debajo del ayuntamiento. Desafortunadamente, los viajeros eligieron la velocidad antes que la belleza, por lo que la parada se cerró en 1940, cuando empezó a crecer la estación del puente de Brooklyn. Hoy, los miembros del Transit Museum pueden recorrer la estación, y algunos pasajeros aún pueden gozar de estas afortunadas vistas. Toma la línea 6 en el puente de Brooklyn e intenta echar un vistazo mientras el tren pasa por esta joya subterránea antes de cambiar a la zona residencial. Castillo de La Palice, Polonia. Imponente y ornamentado, el Castillo de La Palice se asemeja a muchos de los legendarios y espeluznantes castillos de Europa del Este. Solo que el Castillo de La Palice fue construido en 1979 y ni siquiera es técnicamente un castillo. El gran edificio se construyó originalmente como un estudio para el artista Piotr Kazimierzak, que por alguna razón necesitaba ** una piscina,
un salón de baile, murallas y una docena de torres. Desgraciadamente, Kazimierzak tuvo que abandonar su proyecto antes de completarlo, gracias a la doble amenaza de no tener suficiente dinero y no contar con los permisos necesarios para el terreno. Ahora, el castillo y no es más que una cáscara de lo que podría haber sido, con grafitis adornando las paredes en ruinas. Base Submarina Balaklava, Crimea. Poco hay que ver aquí, solo una base de submarinos soviéticos abandonada construida durante la Guerra Fría. Escondida bajo la ciudad de Balaklava, en Crimea, la estructura está cubierta por 56 metros de hormigón y llena de túneles ahora vacíos que una vez albergaron algunas de las armas más destructivas de la Guerra Fría. Desde que la base fue completamente abandonada alrededor de 1993, los visitantes han podido realizar recorridos por este abandonado y misterioso lugar. Faro Aniva, Rusia. La isla Aniva y su majestuoso faro estuvieron involucrados en una batalla por su custodia entre Japón y Rusia durante aproximadamente un siglo. La isla cambió muchas veces, entre propiedad rusa, propiedad japonesa e incluso propiedad compartida. Los soviéticos finalmente tomaron el control total después de la Segunda Guerra Mundial y añadieron radiactividad al faro. Los generadores nucleares y los lubricantes de mercurio ayudaron a que la estructura funcionara parcialmente por sí misma, pero desapareció debido al abandono después de la disolución de la Unión Soviética.